Perfecto, ahora empezaremos con el planteamiento y diagrama de flujo del problema. Al usuario hay que mostrarle un menú con 4 operaciones básicas para que seleccione una y se pueda realizar esa operación. Pero, ¿cómo analizamos un problema? Pues bien, el problema debe de tener entradas. Una de las entradas pues sería el menú, porque es lo que busca el usuario, que tenga diferentes opciones que pueda elegir. Después iría lo que sería solicitar datos. Únicamente pediremos 2, ya que serán operaciones bastante básicas. Podremos utilizar cualquier variable para definir esos números. En este caso utilizaremos X y Y, que es lo más común. Y para el cálculo de la operación o los resultados, le pondremos R. Pues irá un proceso para cada caso. Obviamente, si el usuario elige una opción, la primera sería 1, sería suma. El caso 1 es igual a R igual a X más Y. Y solamente se daría el resultado. Y ya, se finaliza ese caso. El segundo es R igual a X menos Y, porque es la resta. Entonces iría de nuevo el fin. De caso 3, R por Y igual a resultado y es el fin. Luego, para el caso 4 será muy distinto, porque aunque sabemos que el caso 4 sería una división, que es X entre Y, no sabemos qué podría pasar con el resultado, ya que muchos de nuestros números nos podrían dar 0. En ese caso, si la división que nos entrega el usuario, su resultado es igual a 0, escribiremos que no se puede realizar su división, para que el usuario entienda que no se pudo realizar, ya que no podríamos meter un número menor a 0. Más bien dicho, un número igual a 0. Si al final el resultado de su operación no es igual a 0, en ese caso su salida sí será el resultado debido, es decir, que sí se puede escribir el resultado de su operación. Muy bien, ahora pasaremos al diagrama de flujo. Este nos sirve para saber en qué orden y qué llevará nuestro código en Java. En primera instancia, debemos de ponerle un nombre a nuestro proyecto y o clase. En este caso será operaciones. Después, escribiremos nuestros atributos y el tipo de dato. Esas palabras extrañas que estoy señalando son el tipo de dato, de las cuales hablaremos más tarde en nuestro programa. En nuestro diagrama, nuestros atributos son nuestras entradas. En este caso son X, Y, R y OP. Después irán nuestros demás métodos y clases, con la sentencia que llevan. Las palabras que vemos son void y double, que significan que manejaremos ese tipo de dato y que algunos de ellos no nos regresarán ningún valor. Vayamos ahora a nuestro diagrama de flujo de método de operación. Pero, ¿por qué el diagrama de flujo es distinto? Porque ahora vemos cuadros y figuras. Pues porque cada figura representa un dato. El primer rombo representa la operación que se elegirá. Los cuadros, los casos de cada operación. En el caso 4, ya sabemos que tenemos una condición sobre el resultado. Entonces, el rombo pequeño representa aquella condición. Y seguido, la operación si la condición no es verdadera. Todos los recuadros están conectados al resultado y seguido de este al break, que significará que ya terminó la sentencia de la operación. Y el break está conectado al fin porque indica que ha finalizado tu resultado. A continuación, observaremos el programa y cuando nosotros abrimos un nuevo proyecto, debemos introducir el nombre de nuestra clase. En este caso, es operaciones. Pero, ¿qué son las clases? Verás, dentro de una clase se definen los datos y el código que actúa sobre esos datos. Para declarar una clase se utiliza la palabra reservada class, justo como podemos ver en nuestro programa, seguida del nombre de la clase. Hay distintos nombres para las clases. Si tú quisieras ponerle, no sé, algún otro ejemplo que hace poco hicimos en la clase, sería ciclos, por los métodos cíclicos, que algunos de ellos los veremos más adelante. Los nombres de las clases empiezan con una letra mayúscula. Si el nombre se compone por varias palabras, recuerda escribirlo de manera seguida, sin espacios. También podemos notar en nuestro código un par de renglones o líneas con letras grises. Son comentarios. Estos llevan doble barra. En la programación es una nota a la programadora.
Java no va a traducir estas líneas y va a continuar buscando la instrucción siguiente. Los comentarios son más una guía para explicarnos a nosotras qué sigue nuestro programa. Pero bien, volviendo al inicio, cuando defines una clase debes especificar las variables de instancia que contiene y los métodos que operan en ellas. Pero espera, ¿me estoy yendo muy rápido? Déjate lo resumo. Después de definir nuestra clase, se colocan los atributos. Así es, atributos. También llamados datos o variables. Son porciones de información que un objeto posee o conoce de sí mismo. Los atributos tienen que ver con la clase. Una clase puede tener cualquier número de atributos o no tener ninguno. Para declarar un atributo se necesita un tipo de dato y el nombre del atributo, lo que sería igual a las sentencias de declaración de nuestros atributos. Como podemos ver, la sentencia sería double, x, y y r. Las sentencias son los elementos básicos en los que se divide el código del programa. Es una orden que se le da al programa para realizar una tarea específica. Y hay varios tipos de sentencia, como la que yo te acabo de mencionar, que es una de declaración de variables. Pero, como podemos ver, hay palabras extrañas por ahí. Y estas son nuestro tipo de dato. Podemos ver lo que es double e int. También veremos lo que es string. Pero para entender mejor esto, te explicaré lo que son. Son palabras reservadas. Int sirve para números enteros, double para decimales y números grandotes. Y string es para palabras, letras, oraciones y etc. Todo tipo de sentencia termina con punto y coma. Esto sirve para separar una sentencia de la siguiente. Normalmente se ponen unas debajo de otras, aunque también podemos colocar sentencias cortas en una misma línea, como podemos observar en el primer ejemplo. Muy bien, ahora crearemos un objeto de clase Scanner. Pero, ¿cómo creo un objeto de clase Scanner? Se emplea la clase Scanner para la entrada de datos. Cuando los datos los tiene que proporcionar el usuario por medio del teclado, se debe tener un mecanismo mediante el cual esto sea posible. Este mecanismo es proporcionado por la bellísima clase Scanner. Java tiene una clase que nos permite leer los datos desde un archivo de texto y también desde el teclado. Esta es la clase Scanner y está dentro del paquete java.util. Esto lo vimos hasta arriba de nuestro código, justo antes de nuestra clase. Los objetos de tipo Scanner pueden llamar a los métodos que permiten leer datos del tipo que sea necesario. Y bien, ahora sí, para poder utilizar los métodos de la clase Scanner e ingresar datos, debe instanciarse el objeto que deseamos utilizar. Esto para poder tener acceso a los métodos de la clase. En este caso, se crea una instancia en el objeto llamado teclado. Se define el objeto de tipo Scanner en la variable teclado. Sería igual a newScanner. En esta parte se crea la instancia y se asigna la variable system.in, que es un método que especifica el origen de los datos. Pero a ver, ¿qué es un método? Un método contiene una o más declaraciones. Cada método realiza solo una tarea y debe de tener un nombre. Y es este el que se usa para llamar al método. En general puedes darle el nombre que desees a un método cualquiera. Sin embargo, por favor no creas que se escribe así como así, ¿eh? Como todo en Java, la sintaxis es importante. Entonces, ¿cómo puedo escribir un método? Un método tendrá paréntesis después de su nombre. Por ejemplo, como podemos observar, nuestro primer método se llama menú y le escribiremos dos paréntesis para abrir y cerrar. Al terminar la palabra, cuando su nombre se usa en una sentencia, esta notación lo ayudará a distinguir los nombres de las variables de los nombres de los métodos. Ay, se escucha muy enredado, ¿no es así? Pero, ¿cuál es la función de un método? Pues como podemos ver en nuestro comentario, el método menú nos servirá para que el usuario tenga opciones que seleccionar. En este caso, el tipo de operación que desee realizar. Para que el usuario vea u observe qué opciones hay y sepa cómo la debe de seleccionar, que será escribiendo el número que corresponda a la operación que desea realizar, utilizaremos una sentencia expresión, que es otro tipo de sentencia. Esta hará que se muestre un mensaje en la pantalla, iniciar una sentencia, llamar a una función, y las siguientes que veremos más abajo son system.out.print. Esta hace que salga aquel letrero en la pantalla para que el usuario lo vea. Sabrá que está en el menú de operaciones,
que está el número 1 que suma, el 2 resta, 3 multiplicación, 4 división. Y al final le indicaremos al usuario que debe describir el número de la operación que desea realizar. Sin embargo, ¿qué es eso último que vemos en nuestro método menú? Pues bien, tiene que ver con aquel método system.in que te mencioné antes. Es el método mediante el cual se ingresa información. Representa el canal de entrada estándar que por default corresponde al teclado de la computadora. Pero veamos paso a paso lo que significa todo esto. Podemos ver arriba que dice system.out.print. Escribe el nombre de la operación que deseas realizar. Estamos usando el método print para solicitar al usuario que escriba el número de su operación. Y debajo escribimos op igual teclado.nextInt, ya que estamos usando el objeto teclado para obtener la información del usuario. Luego empleamos el método nextInt porque vamos a leer un número entero. Y por último, estamos pasando el valor int a la variable op. Y al fin terminamos nuestro primer método, que es menú. Ahora pasemos al método solicitar datos. Recordemos de nuevo, un método nos servirá para realizar solo una tarea. Solicitaremos los datos al usuario, porque ¿cómo podríamos realizar una operación sin saber los números que calcularemos? Y bien, haremos lo mismo que en el método menú. Escribiremos system.out.print y le solicitaremos al usuario que nos escriba el valor de su primer número. Acto seguido, el valor de su segundo número. Y acabaremos nuestro método solicitar datos. Perfecto, ya casi terminamos. Ahora hay que declarar el método para calcular la operación seleccionada. Si ya tenemos los datos, ya solamente falta realizar la operación. Bien, después de declararlo, vamos a hacer, se declara el método switch. Pero, ¿qué es el método switch? Bueno, en sí no es un método, es una sentencia condicional múltiple. Nos ayudará a dar una instrucción de múltiples vías. Proporciona una forma sencilla de enviar la ejecución a diferentes partes del código en función del valor de la expresión. O sea, ¿cómo va esto? La sintaxis es, abrimos y cerramos paréntesis y pondremos una determinada expresión que vamos a evaluar. En este caso es OP de operación. Y contiene un valor que veremos a través de casos si se cumple ese valor con nuestra literal OP. Si es así, ejecutaremos un conjunto de instrucciones dependiendo de lo que queramos. En este caso, en el case 1, será r igual a x más y, ya que es la suma. En el segundo es r igual x menos y, que es la resta. Y case 3 igual r igual x por y. Pero, ¿qué pasa ahí? Que al final de cada caso pondremos un break. Recuerda que es importante seguir nuestro planteamiento y diagrama, ya que así sabremos cómo es la sintaxis de cada método que estemos elaborando. Pero como te das cuenta, en nuestro caso 4 es distinto. ¿Pero por qué? ¿Por qué pondremos la sentencia if ahí y la sentencia else? Para empezar, ¿qué son estas sentencias? Pues son sentencias condicionales simples, es decir, no todo el código se va a ejecutar, va a depender si se cumplen o no las condiciones que éstas tengan. Así que vamos a escribir su sintaxis. En if, simplemente ponemos if y pondremos una determinada condición. En esta será si el resultado de y es igual a 0.00, no será posible realizar su operación, y es lo que le enseñaremos al usuario. Pero ojo, que si no se cumple la condición, escribiremos else, y ahora se ejecutarán las instrucciones de esta sentencia, que en este caso será r igual x entre y, y al final cerramos esa sentencia y ponemos el break. Pero, a ver, ¿si entendiste bien? Es fácil. Es decir, date cuenta que si la condición es verdadera, se ejecuta la instrucción de if. Y si no lo ves, veremos la instrucción de else. Bien, si te das cuenta, antes de terminar toda la clase de calcular operación, ahí está una palabra que se dice return R. Al final escribiremos la palabra return, que significa que nos regresará un valor, y es el valor del resultado. Bien, ya vamos casi para el final del camino. Así que va nuestro método principal, que su nombre en sí es método main. Todas las aplicaciones de Java tienen un método main que contiene un conjunto de instrucciones. El método main es el punto de entrada de cualquier programa de Java. Su sintaxis es
public static void main string args, donde la palabra public y static son atributos del método public. Todo esto significa que es un método público y que puede ser llamado por cualquier otro. Static significa que es un método estático o de clase. La palabra void indica que el método main no retorna ningún valor, es decir, que no nos va a regresar absolutamente nada. La forma string args es la definición de los argumentos que recibe el método main. En este caso, los corchetes que vemos ahí indican que el argumento es un arreglo y la palabra string es el tipo de los elementos del arreglo. Ahora, hay algo que no te he explicado. Las llavecitas que ves por ahí son los bloques de sentencias. Se indican entre las llaves. Y así es como se separa un bloque de sentencias de otra. Es hora de crear un objeto. En este caso, crearemos el objeto operaciones. Cuando creamos una clase en Java, esta se convierte en un nuevo tipo de dato y se puede usar para crear objetos. La siguiente sintaxis se utiliza para instanciar un objeto como regularmente se le conoce. Es decir, es con el nombre de la clase, con el objeto, igual a new nombre de la clase, donde nombre de la clase, que en este caso es operaciones, se refiere al nombre de la clase que va a instanciar el objeto. El objeto será UP, pues es el identificador o nombre que le vamos a asignar al objeto. Y new es una palabra reservada de Java que sirve para crear objetos. Muy bien, después escribimos un nuevo atributo a nuestra clase main, que será string resp. Al final utilizamos la sentencia do while, que es una sentencia de bucle o ciclos. Es una estructura repetitiva, significa que pues va a repetir algo. En do while digamos que primero actúa y después piensa. Es decir, que las instrucciones se van a cumplir al menos una sola vez, y después va a comprobar si se cumple cierta condición y se vuelve a ejecutar hasta que deje de cumplirse. Es decir, se coloca la palabra reservada do, se abre el bloque de código y con la palabra while al final a su derecha se coloca la condición. Ahora, si te das cuenta, en nuestro bloque de código estamos llamando a varias de nuestras clases y métodos, que son menú y solicitar datos, mediante el objeto op1. De igual forma, le estamos preguntando al usuario si desea realizar otra operación. Si el usuario escribe sí, se repetirá el bucle, se repetirá todo nuestro código para que el usuario pueda volver a instanciar o pueda volver a pedir otra operación y se la podamos volver a realizar. Y bien, así, al final lo único que debemos de hacer es escribir una llave que cierre nuestra clase completamente operaciones. Y así es como finalizamos nuestro código. Le ponemos compilar, lo cerramos y aquí es como se debe de ver, o bueno, la forma en la que se debe de ver la ejecución de nuestro programa. Hacemos clic derecho en nuestra clase operaciones. Nos va a salir un recuadro y le picamos aceptar. De ahí ya podemos ver perfectamente nuestro menú de operaciones y cómo nos pide escribir el número de la operación que queremos realizar. De ahí me pide escribir el valor de mi primer número. Yo elegí 89 y el valor de mi segundo fue 59, lo cual da la suma de 145. Me pregunta, ¿deseas realizar otra operación? Y si le contesto que sí, es justo lo que vimos en nuestro programa. Lo que debería de hacer es repetir todo y volverme a preguntar y enseñarme el menú de operaciones, lo cual esperemos que haga. Y voilà. Así es, me reinicia todo de nuevo y yo vuelvo a escribir mis números. En el momento en el que le escribo que no, el programa no me deja volver a escribir nada, absolutamente nada. Eso quiere decir que el bucle o la repetición ha terminado. Y así es como nuestro programa y nuestra ejecución salió perfectamente.